Tenemos la economista Fabiola Andrade, directora de Planificación de Autoridad Portuaria de Manta, que nos presentará el tema Aspectos generales de la concesión del Puerto de Manta. Muy buenos días, estimadas autoridades de la Facultad de Jurisprudencia, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y también a los estudiantes un cordial saludo. Antes que nada, quiero agradecer la cordial invitación que nos ha realizado como institución la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con la finalidad de llevar a ustedes aspectos generales sobre el actual proceso de concesión que se está desarrollando en el Puerto de Manta. Es un tema que causa un gran interés a la ciudadanía en general y obviamente al público de estudiantes que está hoy día presente, pues es importantísimo de que en este caso de primera fuente conozcan pues los principales aspectos en relación al proceso y al concurso público que se está desarrollando para llevarlo a cabo. Quisiera iniciar un poco por presentar ciertas características del Puerto de Manta. Ustedes podrán observar en la diapositiva que el Puerto de Manta es un puerto multipropósito. ¿Por qué es un puerto multipropósito? Porque en él se operan diferentes tipos de carga. Ustedes pueden observar en la parte inferior de la presentación los tipos de carga que opera actualmente el puerto, constituyéndose en cargas de vehículos, de contenedores, de graneles sólidos, granel líquido y pesca internacional y también pesca de cabotaje. Actualmente el puerto está constituido como un puerto público. Está administrado por la Autoridad Portuaria de Manta a partir del 1 de abril del 2010. Es un puerto que presta servicios 24 horas al día durante los 365 días al año y dispone de una infraestructura que está constituida principalmente por los diques de abrigo, los muelles internacionales, que ustedes pueden observar en la presentación, que dota al puerto de 4 atracaderos. Así también dispone de muelles artesanales dirigidos a atender el tráfico principalmente de la pesca de cabotaje y pesca artesanal. No obstante, en los muelles internacionales también se prestan servicios portuarios dirigidos a la pesca industrial que cuenta con buques que requieren de un calado importante. Cuenta con varias áreas de almacenamiento, como el patio 600, el 200, 300 y 500. Básicamente, esas son las características generales en cuanto a la infraestructura del puerto. En lo que corresponde a equipamientos, el puerto cuenta con algunas maquinarias, entre esas una grúa móvil, varios reach stacker, varios tractocamiones. No obstante, este equipamiento no es propio del puerto. Este equipamiento fue dejado en las instalaciones portuarias por el anterior concesionario Terminales Internacionales del Ecuador, TIDE, y en la actualidad se encuentra en un proceso de litigio legal. Respecto a la ubicación geoestratégica en la que se encuentra el puerto, podemos destacar que el puerto cuenta con una ubicación privilegiada en cuanto a su ubicación geográfica, puesto que, como ustedes pueden observar, se encuentra a 25 millas náuticas de la ruta del tráfico marítimo internacional, que significa aproximadamente 1 hora de distancia. También se encuentra a 600 millas náuticas del Canal de Panamá. Y considerando a nivel del país, está ubicado en un área que permite estar bastante equidistantes de las fronteras norte y sur del país. Esas situaciones obviamente le confieren al Puerto de Manta
ciertas ventajas competitivas debido a su ubicación geográfica. Respecto al modelo de gestión portuaria, el puerto de Manta a lo largo de su historia ha transitado por diferentes modelos de gestión. Anteriormente al proceso de concesión, el modelo de gestión con el que se administraba el puerto es lo que se denomina el puerto herramienta. ¿Qué significa el puerto herramienta? Puerto herramienta es aquel puerto que presta servicios portuarios al tráfico de buques y el tráfico de carga, pero a través de permisionarios. Es decir, la autoridad portuaria ejerce una administración, pero tiene agentes operadores que prestan los servicios tanto a los buques como a las cargas. Este modelo se mantuvo hasta antes de la concesión, de la primera concesión que tuviera el puerto hacia el 2006. Posteriormente viene el modelo landlord o puerto propietario, en el cual se traslada la competencia o la facultad de operar y de explotar las instalaciones portuarias que se entregan en concesión. Esto funciona a través de figuras de delegaciones a empresas privadas, a través de las cuales se les cede en concesión la facultad de poder operar y explotar ciertas infraestructuras. En el caso de la concesión del 2006, pues hubo una licitación a través de la cual se adjudicó el contrato de concesión a Terminales Internacionales del Ecuador, TIDE. En ese sentido, TIDE inició la operación y la prestación de servicios a partir más o menos del 2007, que se concluyó todo el proceso de concesión. En ese aspecto, Autoridad Portuaria de Manta ejercía más bien un rol de control de la concesión, en virtud de que debía vigilar que la empresa concesionaria cumpliera con todos los compromisos que adquirió al suscribir el contrato de concesión. Adicionalmente, Portuaria continuaba manteniendo el modelo de tool port, pero con respecto a la prestación de servicios a la flota pesquera nacional, es decir, mantenía las operaciones bajo su responsabilidad respecto a la prestación de servicios para la carga de cabotaje, que básicamente está constituido por pesca. Como es de conocimiento público, señores estudiantes, ustedes habrán escuchado innumerables veces a través de los medios de comunicación, siempre se ha hablado de la concesionaria TIDE, y fue público también que el contrato de TIDE fue terminado por innumerables causas, entre esas principalmente por incumplimientos relacionados con obligaciones que tenía en cuanto a inversiones que debía realizar en el puerto de Manta. Entonces, en el 2009, aproximadamente por marzo del 2009, la concesionaria abandona la concesión y empieza a operar una figura que estaba contemplada en el contrato de concesión, que es la intervención del puerto. La intervención del puerto se encarga de la operación y prestación de los servicios portuarios desde marzo del 2009 hasta aproximadamente el 2010. En el 2010, como mencioné antes, nuevamente Portuaria retoma la operación del puerto y vuelve el modelo de operación del puerto como un puerto de servicio público. Es decir, que en esta vez Autoridad Portuaria de Manta administraba el puerto, pero también prestaba servicios u operaba cargas. Respecto al manejo de cargas de graneles sólidos, el puerto, Autoridad Portuaria de Manta actualmente trabaja bajo el modelo Turport, es decir, hay operadores portuarios que prestan el servicio de desembarque, embarque de carga de tipo granel sólido, por ejemplo, como el trigo, como por ejemplo la pesca. Pero en otro tipo de cargas, como por ejemplo la carga de vehículos, la carga general, la carga contenerizada, Autoridad Portuaria presta los servicios de embarque y desembarque directamente a este tipo de cargas. En cuanto a los servicios que presta el buque, Autoridad Portuaria de Manta pues presta el servicio de acceso al puerto, presta el servicio de fondeo, presta el servicio de muellaje, y en cuanto a las cargas pues el embarque, desembarque, el almacenamiento, el porteo, el despacho, la recepción y infinidad y otros tipos de servicios.
Básicamente esos han sido los modelos de gestión portuaria que ha atravesado el puerto de Manta. En la actualidad, y como es de conocimiento público y que es el tema que atañe, ustedes conocen que el puerto de Manta está en un nuevo proceso de concesión, con la finalidad de que se vuelva a retomar el modelo de gestión landlord. Como lo dije antes, a través de ese modelo se concesionará la infraestructura que se va a desarrollar en el puerto de Manta y parte de la infraestructura actual para que un nuevo concesionario pues venga a brindar los servicios portuarios a las cargas y a través de eso pues se pueda generar un mayor desarrollo del puerto de Manta. En relación al tipo de movimientos portuarios que realiza actualmente el puerto, pues ustedes pueden ver en la diapositiva que el puerto de Manta recibe diferentes tipos de buques. Buques mercantes, entre los cuales se encuentran buques que transportan carga, portacontenedores, vehículos, también carga general, graneles líquidos, graneles sólidos, también buques pesqueros, buques turísticos y también muchas veces vienen buques sin carga. Ustedes pueden apreciar que desde el 99 aproximadamente hasta el 2006, el arribo de buques sin carga era representaba una cifra significativa. No obstante, a partir del 2006 hay un decrecimiento en este tipo de tráfico. Principalmente se daba porque anteriormente se permitía el abastecimiento de combustible, que era muy apreciado por el tráfico internacional porque el combustible ecuatoriano es subsidiado. Entonces les representaba un ahorro en sus costes. No obstante, a partir del 2006, que incluso justamente inicia el periodo de concesión con la ex concesionaria TIDE, pues mediante regulaciones se prohibió el abastecimiento de combustibles a tráfico internacional y obviamente el tráfico decrece. Se mantiene más bien por situaciones de habituallamiento o también de mantenimiento de las naves. Bueno, en cuanto a la afluencia de buques turísticos, pues ustedes saben que es una línea de negocio que tiene bastante auge en el puerto de Manta, que tiene un periodo cíclico, que es cíclico y que está generalmente desarrollada desde casi finales de año hasta el primer semestre del siguiente año. Y que obviamente causa mucha atención. Ustedes habrán visto los buques cruceros de gran tamaño que recalan en el puerto y que traen muchos turistas que benefician mucho a la economía local en virtud de que muchos de ellos desembarcan y hacen adquisiciones dentro de la ciudad. Adicionalmente a la atención de buques internacionales que ustedes pueden ver en la diapositiva, también el puerto de Manta atiende la flota pesquera tanto industrial como artesanal. Y es atendida esta flota tanto en los muelles internacionales como en los muelles de cabotaje. En los muelles internacionales principalmente se atiende la flota pesquera industrial que demanda de mayor calado. En los muelles artesanales pues se atiende parte de la flota industrial de menor calado y principalmente la pesca artesanal, que generan importantes arribos al puerto. Como pueden observar, la pesca industrial en el terminal pesquero de cabotaje presentó 374 arribos durante el 2013 y en el terminal internacional 496, casi 800 arribos en el año 2013. No obstante, la pesca artesanal pues tiene mayor cantidad de arribos con 7.453 atraques a 2013. Obviamente la pesca artesanal pues tiene periodos en los que realiza sus faenas que son mucho más cortos que los que realizan los de pesca industrial. Respecto a la carga, como ustedes podrán observar en la diapositiva y como lo mencioné al inicio de la presentación, el puerto de Manta es un puerto multipropósito. Ustedes podrán observar en la diapositiva que en el puerto se moviliza carga internacional y también carga nacional. La carga internacional incluye carga de contenedores
incluye carga de vehículos, graneles sólidos, graneles líquidos, como por ejemplo los aceites vegetales, y la carga nacional pues es 100% pesca. Del comportamiento histórico que ustedes pueden observar en la diapositiva, en el puerto de Manta, ustedes pueden apreciar que la época de mayor tráfico que ha tenido el puerto en toda su historia en relación al movimiento de carga internacional ha sido durante el 2010. Durante el 2010 se produjo un movimiento de 824.000 toneladas, casi 825.000 toneladas. Ese flujo representa el año de mayor movimiento en la historia del puerto. Posterior a eso, se mantienen niveles cercanos y al 2013 casi que se vuelve a alcanzar ese volumen de tráfico, principalmente por el crecimiento. Esta tendencia se ha dado principalmente por el crecimiento de la carga de graneles sólidos, también de graneles líquidos y un aporte también importante de lo que es la pesca. Actualmente, y en relación a 2012, se ha podido obtener, considerando el 2013, una tasa de crecimiento de un poco más del 6% anual. Como conclusiones sobre el tema del movimiento portuario de la carga, el total de movimiento portuario 2013 es de 974.000 toneladas en los dos terminales. El 83% de la carga pertenece a tráfico internacional y el 17% al tráfico nacional. La carga internacional movilizada es en un 93% importaciones, es decir, la proporción entre carga de importación y exportación. La carga de importación pues tiene una participación sumamente elevada. Claro está, es necesario aclarar que esta participación o esta composición se da en las cargas de tipo, en relación a las cargas de tipo contenedor, de graneles líquidos, de graneles sólidos, de pesca, de vehículos. En cuanto a la carga contenerizada, pues realmente la proporción es más bien a la inversa, es mayor la carga de exportación que la de importación. La mayor parte de la carga está constituida por graneles sólidos. En el 2013 constituyó el 68%. 22% de graneles líquidos, 8% de carga general y el 1% de contenedores. Como lo mencioné anteriormente, el tráfico de pesca nacional, de carga nacional es 100% pesca y durante el 2013 el movimiento de carga creció al 6%. Ustedes pueden observar pues el histórico desde el 2010 del movimiento de carga en el puerto. Llama la atención respecto a la carga contenerizada, ustedes podrán observar, y realmente es de conocimiento público, que una de las debilidades más grandes que tiene el puerto de Manta es en cuanto a la gestión para poder captar carga contenerizada. En la actualidad, la carga contenerizada realmente tiene una participación ínfima en los volúmenes de tráficos movilizados, tanto en el puerto de Manta como en el sistema portuario nacional. Ustedes podrán observar en la diapositiva, en la movilización de TEUs, que en el 2005 se movilizaron la mayor cantidad de TEUs, aproximadamente 39.000 TEUs. En el 2006 se inicia lo que es la concesión del puerto y sorprendentemente, pese a que se buscaba que a través de la concesión más bien se logre incrementar la carga, se puede observar que más bien hay un decrecimiento. Y desde esa fecha hacia la presente se ha mantenido justamente esa tendencia decreciente. Actualmente el puerto de Manta está movilizando 800 TEUs al año, que realmente, como les dije antes, dentro del volumen de carga que moviliza el puerto tiene una participación marginal. La razón por la que, pese a la concesión iniciada en 2006, hubo un decrecimiento de 38.000 a 15.000 TEUs fue principalmente porque en ese año pues la línea Maersk que operaba en el puerto pues
tomó la decisión en base a sus análisis comerciales, pues, de terminar sus operaciones en el puerto de Manta y más bien trasladar sus operaciones al puerto de Esmeraldas. Entonces, como pueden observar, la carga contenerizada es uno de los aspectos débiles que tiene actualmente el puerto de Manta. Y en virtud de esas situaciones es que se han realizado a partir del 2010, en que Autoridad Portuaria de Manta retoma la administración del puerto, una serie de estudios con la finalidad de determinar la viabilidad, tanto económica como financiera, de poder desarrollar el negocio de contenedores a través de un nuevo proceso de concesión. Esos estudios terminaron concluyendo, entre otros aspectos, que antes un poco la lámina presentaba la participación de la carga contenerizada en el sistema portuario nacional, que prácticamente es del 0.05%, lamentablemente en la presentación no se aprecia, pero en el 2013 la participación de Manta respecto al sistema portuario nacional en cuanto al volumen de tráfico de carga contenerizada fue del 0.05%. Como les continuaba mencionando, Autoridad Portuaria, una vez que retomó la administración del puerto, inició la realización de una serie de estudios con la finalidad de determinar si era viable o no era viable poder desarrollar la carga contenerizada y gestionar aquel desarrollo a través de un nuevo proceso de concesión. Es así que se desarrollan diferentes estudios y se logra determinar que el puerto de Manta, si bien es cierto, en los momentos actuales y en aquella época tenía un movimiento de carga contenerizada bajísimo, no obstante, en su hinterland inmediato, básicamente la zona 4 de planificación, que está constituida por las provincias de Manabí y de Santo Domingo de los Áchilas, producía o era generadora de un volumen importante e interesante de carga contenerizada, que era justamente la carga que ustedes vieron que en el 2005 se movilizaba y que superaba los 30.000 TEUs. Entonces, si esa carga se genera en el hinterland inmediato del puerto de Manta, ¿cuáles son las razones por las cuales ese tráfico, siendo que el puerto de Manta es el puerto natural o debiera ser el puerto natural de entrada o salida, no es utilizado, sino que más bien esa carga se moviliza a través de otros puertos, principalmente el puerto de Guayaquil, pese a los costos que eso le genera pues a los importadores y a los exportadores? Entonces, se comenzó a determinar que había un importante volumen de carga que ya se estaba generando y que podía ser captado por el puerto de Manta. Asimismo, y en base al mantenimiento de diferentes reuniones comerciales con diferentes sectores productivos de la región, se logró determinar de que en los próximos años se van a realizar nuevas inversiones en la zona de influencia más cercana del puerto, que también ofrecen y prometen que van a generar importantes volúmenes de carga. Entre esos, por ejemplo, y ha sido de conocimiento público, los intereses de empresas del sector de la madera que están interesadas en venir a instalarse en el puerto de Manta, así también de la industria automovilística y también de las expectativas en cuanto a volúmenes de carga que genera el desarrollo de la refinería del Pacífico. Entonces, todos ese conjunto de aspectos han sido analizados y han podido concluir en la proyección de carga con expectativas bastante positivas respecto al futuro. Adicionalmente, y con la finalidad, como les comenté, de que pueda desarrollarse el negocio de contenedores a través del puerto, también se han desarrollado otros estudios con la finalidad de determinar cuál es el mejor desarrollo de la infraestructura, básicamente bajo las premisas de que el desarrollar el puerto de Manta como un puerto de aguas profundas permite la posibilidad al país de contar con un puerto de aguas profundas en menor tiempo posible y en un costo, digamos, bastante conservador. ¿Por qué es importante contar con un puerto de aguas profundas lo más pronto posible?
porque analizando la región y viendo el comportamiento de los principales puertos del Pacífico, todos se están preparando justamente con instalaciones para atender calados de 14, 16 metros, en virtud de que el uso del contenedor para movilizar carga es prácticamente una forma que ha sido de manera masiva, y también porque la dimensión de los buques a nivel internacional ha tenido una tendencia dirigida a que el tamaño de los buques es cada vez más grande. Entonces, una de esas consecuencias ha sido de que Panamá también se ha preparado para esa situación y obviamente en la actualidad se encuentra construyendo la ampliación del Canal de Panamá, que estaría lista para el 2015. Entonces, a raíz de, se prevé que a partir de la terminación del Canal de Panamá, pues obviamente la presión va a ser mucho mayor para el sector portuario de contar con infraestructuras que permitan atender estos buques de gran calado. Caso contrario, lo que va a pasar es que las grandes cantidades de volúmenes de carga vendrán en buques grandes, pero arribarán a puertos de transferencia y vendrán al país a través de embarcaciones mucho más pequeñas. Eso hace que los costos de la movilización y que se traducen a la carga, pues se incrementen, y obviamente eso se traduce en incremento de los costos de las mercancías que se importan o que se exportan, y que afectan definitivamente la competitividad del país y también afectan pues a los consumidores. En todo caso, para el modelo del proceso de concesión se trabajó con unos escenarios mucho más conservadores en relación a la carga. Y ustedes podrán ver, y más adelante, cuando ya comience a exponerles sobre el tema de la concesión en sí, podrán observar las fases de esta y cómo en la presente lámina pueden ver que la distribución de la proyección está dada justamente a través de las fases que se tiene prevista para el desarrollo de la concesión. Con todos los estudios realizados y una vez que ya estaba definido la viabilidad que se tiene respecto a la inversión en el puerto de Manta para el desarrollo del puerto de aguas profundas vinculado a un proceso de concesión, pues el puerto de Manta se comenzó a preparar, es decir, comenzó en primer lugar a atender importantes inversiones que eran necesarias realizar en la infraestructura actual que tiene el puerto de Manta. Una vez que Terminales Internacionales del Ecuador abandonó la concesión, pues gran parte de la infraestructura afrontaba un gran deterioro. Entonces, era necesario acometer en acciones de reparación y de mantenimiento de esa infraestructura, siendo que en el 2011 y 2012 se invirtieron aproximadamente algo más de 5 millones de dólares en reparación de diferentes elementos infraestructurales en las instalaciones. Gracias a esas inversiones y en virtud del cambio hacia la nueva operación del puerto a través de Autoridad Portuaria de Manta, se logró que se pueda certificar el código PBIP, el PBIP, que significa que el puerto debe cumplir con ciertas condiciones de seguridad para que el tráfico internacional pueda arribar. Gracias a esas inversiones realizadas, pues el puerto pudo volver a certificar el código PBIP y eso permitió que el tráfico internacional siga arribando al puerto de Manta. Si no se hubiera logrado esa certificación, cuando Portuaria asumió nuevamente la administración del puerto, pues el tráfico internacional simplemente no podía ingresar al puerto de Manta y realmente eso sí hubiera causado grandes prejuicios, no solamente a la institución, sino también a la ciudadanía. Asimismo, todas esas inversiones fortalecieron las medidas de seguridad en las instalaciones portuarias y eso nos permitió lograr la certificación BASC. Ese fue un resultado bastante alentador para nosotros porque fuimos una de las pocas instituciones que lograron certificar BASC en la etapa de preauditoría. Ustedes pueden observar en la diapositiva el resumen de las principales obras que se acometieron en aquella época, como por ejemplo la reparación total prácticamente del dique de abrigo de uno de los patios que prácticamente había desaparecido.
las vías internas, las losas de los muelles, principalmente de los muelles pesqueros, que realmente presentaban una situación de bastante deterioro. Tal vez aquí haya personas que trabajan en el puerto y que en algún momento vivieron lo que eran las condiciones de las losas en las que se encontraba el puerto de Manta, en la parte del terminal pesquero, pues, y podrán dar fe de que en la actualidad pues, se encuentra expedito. Respecto a las inversiones del 2014, en la actualidad y a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se continúan haciendo inversiones en la infraestructura del puerto. Las principales inversiones que se están realizando en este año son la rehabilitación y reparación de muelles marginales en el puerto de Manta, esto para continuar las obras iniciales realizadas en el 2011 y 2012, y que han permitido pues tener prácticamente en su totalidad el muelle pesquero artesanal totalmente rehabilitado en cuanto a sus losas. Y también la reparación y rehabilitación del muelle internacional número 2, en realidad ese muelle nunca había sido mantenido desde la época en que el puerto fue diseñado, fue construido. Entonces, al 2014, obviamente la condición del muelle presentaba gran deterioro, de hecho no podía ser susceptible de que en él operen grandes maquinarias porque la capacidad no lo iba a resistir, pues, y se consideró necesario pues, iniciar esas obras de reparación que en la actualidad ya supera el 50% en cuanto a los montos, al planillado de los montos. Estas obras están siendo desarrolladas a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien las está ejecutando a través de la dirección de Manabí. No obstante, sí es necesario señalar que estas obras son parte integrante del puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas, como lo vamos a ver más adelante, es un proyecto que se viene gestionando desde el 2012 por parte de la Autoridad Portuaria de Manta, pues, y que en la actualidad está vinculado al proceso de concesión, como lo vamos a ver en las próximas presentaciones. Ustedes podrán observar en la presentación el desarrollo de las fases de la concesión y la manera en cómo éste se vincula con el proyecto de desarrollo del puerto de aguas profundas. El puerto de aguas profundas fue una iniciativa producto de los estudios anteriores que les mencioné, que nació desde el 2011, cuando se estaban realizando todos los estudios, 2010-2011, cuando se estaban realizando todos los estudios para determinar las viabilidades. En aquella época se elaboró el proyecto con una propuesta de desarrollo un poco, digamos, diferente a la que está actualmente. En el camino de la gestión del proyecto, que en la actualidad cuenta con la prioridad de las EMPLADES, es decir, está autorizada la financiación del proyecto, se configuró lo que consistió el proceso anterior de concurso público para la concesión del puerto de Manta. Quiero aclarar que en la actualidad el puerto de Manta está cursando el tercer proceso de concesión. El primero fue Contide, que fue adjudicado. El segundo fue un concurso que se lanzó en el 2012 y continuó hasta parte del 2013, pero que se declaró desierto en virtud de que no hubo presentación de oferta. Posteriormente a ese concurso de concesión, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas retomó la revisión de las propuestas de desarrollo contenidas en el proyecto de aguas profundas y realizó una modificación a la propuesta de desarrollo. Esa propuesta de desarrollo es la nueva forma que está contenida en el proyecto de aguas profundas y que está contenida en la presentación que ustedes pueden observar. Se ata a la concesión en virtud de que esas obras van a ser desarrolladas por el Estado y van a ser entregadas, van a ser parte de la infraestructura que se va a entregar dentro del proceso de concesión. Ustedes pueden observar en la diapositiva que el proceso de concesión está constituido en 3 fases. La primera fase, que ustedes podrán observar, presenta la configuración del puerto en la situación actual, con sus 2 muelles internacionales,
con sus muelles de cabotaje y sus áreas de almacenamiento y sus diques de abrigo. Esta es la condición actual en la que está el puerto y constituirá lo que es la primera fase de la concesión, en la cual el concesionario, el participante que resulte adjudicatario y que se constituya en la sociedad concesionaria, con la cual se va a suscribir el contrato de concesión, pues tendrá la responsabilidad de operar el puerto durante aproximadamente 2 años en las condiciones en las que actualmente se encuentra. Las inversiones durante esta etapa de la concesión, el Estado, más allá de las inversiones que está realizando actualmente y que tiene previstas desarrollar para la primera ampliación, que ya la voy a explicar, pues el inversionista privado que se adjudique el concurso, pues tendrá la obligación de invertir en equipamiento. Como lo mencioné anteriormente, el puerto de Manta no cuenta con equipamiento propio. Actualmente las cargas que las opera a través del equipamiento que TIDE dejó en las instalaciones portuarias y que está en un litigio legal. En esas circunstancias, pues, el nuevo concesionario no puede venir y hacer uso de ese equipamiento porque no está permitido en el contrato, ya que el uso solamente está conferido a Portuaria en el marco del contrato de concesión que se tenía anteriormente. Entonces, el concesionario, para poder operar el puerto, va a tener que aportar con una inversión importante de algo más de $6 millones para el equipamiento inicial que le permita, pues, la prestación de los servicios durante esta fase de la concesión. La segunda fase de la concesión básicamente consiste en la operación, en esta etapa, si bien es cierto, se va a realizar la primera ampliación del puerto, esta se iniciará prácticamente desde la fase 1. Según está determinado en los pliegos del concurso público que actualmente se está realizando, pues las obras de la primera ampliación deberían estar ya adjudicadas antes de la suscripción del contrato de concesión. Es decir, la construcción iniciaría durante esta fase y parte de la segunda fase. En la primera ampliación, de la infraestructura, lo que se pretende es alargar el dique de protección y el muelle internacional 1, la extensión del muelle internacional 1. Esta infraestructura está dirigida principalmente a dotar al puerto, pues, de muelles que permitan su especialización para la carga contenerizada. Básicamente, el objetivo principal que tiene la concesión del puerto es justamente lograr desarrollar ese negocio de la línea de carga de contenedores. Aproximadamente este periodo de la concesión se tiene previsto de que dure alrededor de 22 años y que dotará al puerto de una capacidad instalada de 300.000 TEUs. Las inversiones previstas al momento por parte del Estado ascienden a aproximadamente 175 millones y con la finalidad de dotar del equipamiento correspondiente una vez que sean entregadas las instalaciones, pues el inversionista tendrá que hacer una inversión de 60 millones en equipamientos y también en parte de la construcción de infraestructura en cuanto a lo que se refiere a la ordenación de la terminal. La tercera fase finalmente implica una segunda ampliación con la construcción del incremento de muelle para también carga contenerizada. Esta fase de la concesión ampliará el plazo de concesión hasta 15 años adicionales, es decir, el periodo de la concesión se contempla en aproximadamente 37 años. La finalidad de continuar con esta segunda ampliación es dotar al puerto de aproximadamente 700.000, con una capacidad de 700.000 TEUs y capacidad para movilizar 10 millones de toneladas en los otros tipos de carga. La inversión estimada de la segunda ampliación está entre alrededor de 75 a 100 millones de dólares. No obstante que esta tercera fase está contemplada dentro de los pliegos del concurso y sobre las cuales el participante tendrá que presentar su oferta, esta parte está condicionada al cumplimiento de un gatillo en cuanto a volumen de tráfico de carga. Este gatillo está en el volumen de 240.000 TEUs
que en el caso de alcanzarse esa tensión de ese volumen de carga, demandará que el concesionario inicie todas las acciones con la finalidad de que inicie la construcción de esta segunda ampliación. En el caso o en la eventualidad de que esos niveles de carga no se consigan, pues la concesión se entenderá que terminará a los 22 años y concluirá el contrato de concesión. Respecto al marco institucional de la concesión, como lo mencioné anteriormente, una vez que el contrato sea adjudicado, pues van a confluir alrededor de la gestión portuaria diferentes instituciones. Por un lado va a estar el concesionario, quien será el responsable de prestar los servicios, de acometer todas las infraestructuras y equipamientos a los que se comprometa a través de su oferta, que tendrá carácter contractual y que obviamente va a estar reflejado en el contrato de concesión. Por otro lado, va a estar Autoridad Portuaria de Manta, en su calidad de ente concedente, es decir, de la entidad que concede la concesión o que entrega en delegación a través de concesión a la sociedad concesionaria, pues la facultad para operar y explotar las instalaciones, y que tendrá el rol de vigilar que la concesionaria cumpla con las obligaciones que estarán estipuladas en el contrato de concesión. Esas obligaciones, pues, obviamente salen derivadas de la oferta y de varios aspectos que están contenidos en los pliegos del concurso. Y también va a haber la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como entidad rectora del sector portuario, controlando, como ya lo hace en la actualidad, el accionar de la Autoridad Portuaria de Manta, y también coordinando las acciones de control. Tendrá acciones de control de manera directa hacia las actuaciones del concesionario a través de supervisores para la ejecución de las obras, instalaciones y equipamientos, y también a través de fiscalizadores externos. Es decir, el control para la parte de construcción de todo lo que el concesionario vaya a realizar, pues tendrá un doble control. Por un lado, por el Ministerio de Transportes y por otro lado, también por la Autoridad Portuaria de Manta. Obviamente, en las acciones de control, pues todas las instituciones van a hacer las coordinaciones adecuadas, pues para que las acciones de control, pues no se dupliquen, sino que más bien generen sinergia y que permitan llevar un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario. El marco jurídico de la concesión, en realidad el marco jurídico que sustenta el proceso de concesión es amplio. No obstante, básicamente el cuerpo legal que contiene las condiciones, el procedimiento que se debe cumplir para los procesos de concesión, de delegación a través de concesiones, están contenidos pues en el reglamento de ampliación del régimen excepcional de delegación de servicios públicos portuarios, que fue expedido el 5 de julio a través del decreto ejecutivo 810. También está sustentado en el decreto ejecutivo 897 y su posterior reforma a través del decreto ejecutivo 1127, a través del cual el presidente de la República pues declaró que procede la concesión del puerto de Manta. El objeto de la concesión es entregar en delegación a través de concesión el derecho de explotación de las instalaciones con la finalidad de que el concesionario, a su cuenta y riesgo, preste los servicios portuarios dentro del área de concesión, opere las infraestructuras, instalaciones y equipamientos con los que en la actualidad cuenta el puerto de Manta y también mejorar y ampliar, desarrollar las instalaciones y la infraestructura. Entonces, básicamente esas son las responsabilidades que de manera general tendrá el nuevo concesionario. El régimen bajo el cual se entrega la concesión es un régimen de exclusividad regulada. ¿Qué significa la exclusividad regulada? Quiere decir que él tendrá derecho a la explotación de manera exclusiva dentro del área de concesión, pero que adicional a ser exclusiva va a ser controlada a través
pues del ente concedente, que es el responsable de la administración del contrato. Es decir, él puede tomar varias decisiones, pero muchas de ellas va a tener que someterlas a la autorización de Autoridad Portuaria de Manta, y también deberá cumplir y tendrá que actuar dentro de ciertos márgenes o rangos de actuación que se le van a estipular dentro del contrato y que en la actualidad obviamente ya están indicados en los pliegos y que son de conocimiento de ellos obviamente durante el concurso. El alcance de la concesión incluye las 3 fases de concesión que mencioné. Incluye la prestación de servicios al tráfico internacional de carga. En cuanto al tráfico de pesca nacional, esto está excluido de la concesión, es decir, no será concesionado, sino que seguirá siendo operado por el puerto de Manta, así como la infraestructura que actualmente existe para atender este tipo de tráfico. Con excepción de los 2 primeros años de la concesión, que se tiene previsto que el concesionario atienda a aquellos buques de pesca industrial de mayor calado que necesitan recalar en los muelles internacionales, hasta que se entregue un nuevo muelle de pesca que va a ser incorporado a la infraestructura y que también forma parte de las inversiones que el Estado va a realizar dentro del proyecto de aguas profundas. Básicamente, en la presentación que ustedes pueden observar, se resumen un poco las actuaciones. En la primera fase, se diseña y construye la primera ampliación y el inversionista privado que se adjudique el concurso y que se constituya en sociedad concesionaria, pues tendrá la obligación de incorporar un equipamiento mínimo. Este equipamiento está especificado en los pliegos del concurso como parte de los requisitos mínimos que él debe presentar, y que obviamente en la eventualidad de que presente condiciones mejores de equipamiento, pues se valorará y tendrá una puntuación pues mejor. En la segunda etapa también se encuentran las actuaciones que tendrán que realizar tanto empresa privada como la parte del Estado, siendo que corresponde a equipamiento y también parte de la construcción de lo que va a ser la ordenación de la terminal. Y respecto a lo que quedaría bajo responsabilidad de la institución, es referente al dragado de los canales de acceso, los diques de rompeolas, varios viales internos y las áreas que no se van a entregar en concesión. Y durante la fase 3, pues, también se incluye el desarrollo de la infraestructura de la tercera ampliación, pues, y también equipamiento, pero eso ya es totalmente bajo la responsabilidad del concesionario y, como mencioné anteriormente, siempre y cuando se cumpla el gatillador de alcanzar 240.000 TEUs. En las proyecciones de tráfico que se modelaron para el desarrollo de la concesión, se estima de que alrededor del año 2037 se va a poder alcanzar ese nivel de tráfico que gatillaría el desarrollo de la fase 3 de la concesión. Respecto a los servicios que se va a prestar, pues el concesionario tendrá la obligatoriedad de prestar los servicios portuarios tanto a buques y a cargas en cuanto a uso de muelle, en cuanto a embarque y desembarque, en cuanto a almacenamiento, transporte, porteo, recepción, despacho. También va a atender el movimiento de turistas que arriban en los cruceros, y esos serán considerados dentro del contrato de concesión como servicios obligatorios que el concesionario deberá entregar. Hay otros servicios que están estipulados dentro del concurso público en los pliegos que no son obligatorios, como básicamente constituidos por servicios conexos, como carreos terrestres, consolidación, reparación y limpieza de contenedores, entre otros, que el concesionario no está obligado a presentar en su oferta. No obstante, y en la eventualidad que los presente y que sean aceptados por parte de Autoridad Portuaria de Manta, pues pasarán a ser parte contractual, pues, y tendrá que entregarlos en el momento de que se adjudique el contrato de concesión. Por parte de Autoridad Portuaria de Manta, más allá del rol de controlador de la concesión, pues también prestará servicios de manera directa, como el acceso al puerto, el control en las áreas de acceso, el fondeo y otros servicios directos que se puedan generar. Y de manera externalizada, pues seguirá prestando los servicios de practicaje, de remolcaje y otros.
Entre los otros, pues, podrían generarse servicios que la demanda de los usuarios requiera y que no vaya a ser necesariamente atendida por el concesionario. De los servicios prestados, obviamente el concesionario tendrá pues que aplicar ciertas tarifas a los diferentes servicios que presta. En el marco de la exclusividad justamente regulada, el pliego de concesión establece unos topes de tarifas que él como máximo podría aplicar a los servicios que preste. No obstante, como una condición de la presentación de oferta, está en el sentido de que aquel que ofrezca menores tasas para ciertos servicios, obviamente tendrá una mejor calificación, porque obviamente lo que interesa es que la prestación del servicio se haga con precios competitivos hacia los usuarios. Asimismo, dentro del proceso de concesión, pues está previsto que de los ingresos que se generen por prestación de los servicios por parte en beneficio del concesionario, pues, y adicional a todos los costes de operación que le va a incurrir desarrollar la operación del puerto, pues el concesionario tendrá que entregar a Autoridad Portuaria de Manta recursos en virtud del cumplimiento de cánones tanto fijos como variables. Aspectos generales del concurso. Quisiera explicar, antes de proseguir, un poco para la claridad de los estudiantes, en el sentido de que para poder desarrollar el proceso de concesión es necesario realizar un concurso público. ¿Qué es un concurso público? Es un proceso a través del cual la entidad concedente, que en este caso es Autoridad Portuaria de Manta, invita al público en general, principalmente a quienes pueden aplicar este tipo de concursos, que son empresas jurídicas, sean nacionales o internacionales, los invita para que vengan a participar, para que tomen conocimiento de las condiciones del concurso y que obviamente presenten oferta. Las condiciones del concurso están establecidas en un documento que se denominan pliegos del concurso. El pliego del concurso establece todas las condiciones que los participantes tendrán durante el desarrollo del concurso público y también establece aquellos requisitos mínimos y consideraciones que deben de tener al momento de presentar su oferta. Entonces, una vez que ellos presentan la oferta, pues se va a proceder a un periodo de análisis en la cual se determinará pues cuál es la oferta más conveniente a los intereses institucionales, pues, y de ahí resultará el adjudicatario del concurso, que deberá posteriormente constituirse en una sociedad concesionaria para que, bajo la figura de sociedad concesionaria constituida, poder suscribir el contrato de concesión con Autoridad Portuaria de Manta. El concurso estaba diseñado básicamente en dos etapas. Una etapa es la etapa de precalificación. Durante esta etapa se solicitó a los participantes una serie de documentación de tipo legal, financiera, administrativa, con la finalidad de determinar, entre otros aspectos, las capacidades legales y jurídicas para contratar, niveles de patrimonio en base a ciertos requisitos mínimos, capacidades operacionales, experiencia, y verificado documentadamente toda esa documentación y contrastada con los requisitos que están establecidos en el pliego, pues determinar si precalifican para continuar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de selección. Durante esta etapa es la etapa en donde los participantes precalificados presentan las ofertas y estas son analizadas. Se han establecido para la etapa de selección varios criterios de valoración que se tomarán en cuenta al momento de evaluar las ofertas y el máximo puntaje que podrá obtenerse en el concurso son 1000 puntos, distribuidos en 700 puntos para la parte técnica y 300 puntos para la parte económica. Aquellas ofertas que de la parte técnica alcancen al menos el 60% de la puntuación, pues pasarán a la siguiente etapa de revisión de la oferta económica. Es necesario indicar que para la sustentación de todo el proceso del concurso se ha conformado una comisión técnica
que es la que lleva adelante cada una de las etapas del proceso de concesión. Esa comisión técnica también cuenta con una subcomisión técnica que es la que apoya los procesos de análisis y evaluación de las partes, tanto técnicas como económicas. Y en la actualidad, esa subcomisión está conformada con el carácter de interinstitucional y en ella participan representantes del Ministerio de Transportes, de la Subsecretaría de Puertos y también de Autoridad Portuaria de Manta. En realidad, el equipo de trabajo que demanda un proceso como este realmente es bastante amplio y obviamente necesita diferentes campos de conocimiento en virtud de los diferentes análisis que se debe realizar. Para la presentación de las ofertas, obviamente, se estipulan formularios a través de los cuales los oferentes deben presentar las ofertas y obviamente se formulan para dos situaciones. Primero, para que sea de facilidad de los oferentes poder presentar sus ofertas y segundo, para que cuando presenten sus ofertas también la información llegue de manera estandarizada, con formatos estandarizados que también faciliten su análisis. Finalmente, y con respecto al cronograma del concurso, lamentablemente no se puede apreciar mayormente en la presentación. Sí quisiera indicarles el estado actual en que se encuentra el proceso. El proceso en la actualidad ya ha cumplido con la etapa de precalificación. A esta fecha se han precalificado 3 empresas de origen peruano, de origen francés y de origen chileno. Las 3 empresas son las 3 participantes que han estado desde el inicio del concurso, es decir, los 3 que se presentaron a participar, los 3 lograron precalificarse. En la actualidad, pues, estamos cursando el 4º turno de preguntas que finalizará el día lunes y se iniciará una nueva etapa de respuestas para el 24 de noviembre proceder a lo que es la recepción de ofertas. Se estima que hasta enero del 2015 se conozca quién va a ser el adjudicatario de la concesión, pues luego de eso y una vez adjudicado el concurso, el adjudicatario tendrá un periodo más o menos de 3 meses para poder constituirse en sociedad concesionaria. Y una vez constituida la sociedad concesionaria, pues procederá la suscripción del contrato de concesión. Y en aproximadamente 2 meses posterior a la suscripción del contrato, pues la toma efectiva de la concesión. Es decir, el momento, digamos, la hora cero en la cual Autoridad Portuaria deberá retirarse del puerto para que el concesionario asuma y comience a operar en las condiciones del contrato. Más o menos la firma del contrato está prevista alrededor de marzo de 2015. No obstante, obviamente, y en virtud de las necesidades del concurso, pues en la eventualidad de necesitarse tal vez una ampliación podría ser considerada, pero siempre todas las decisiones contarán con el aval y con el análisis de todas las autoridades inmersas en el concurso. Agradezco a todos ustedes por su atención, espero que lo que les he expuesto a los señores estudiantes les sirva para tener una referencia y un conocimiento básico del proceso de concesión y que esto les sirva y sea de utilidad práctica, obviamente, para los estudios que desarrollan. Muchísimas gracias.